¿Qué pasa, gente itinerante? Nuevamente los saludo en otro sitio de Bogotá hablando de música, encontrándome con amigos, con personas muy importantes en la escena colombiana, en la escena bogotana. Hoy estoy en la casa de uno de los bajistas, productores, músicos, arreglistas más destacados en Bogotá, uno de los fundadores de La Derecha, el Chatico. Bienvenido, bienvenido a Itinerantes y gracias por la invitación aquí a tu estudio. Cristian, no, muchas gracias, bienvenido nuevamente porque nos conocimos en un momento muy bonito de músico y de productor, haciendo un trabajo muy bonito Grabando aquí en tu De estudio. Escarafat Jazz. Entonces, lo que tú dices es el reencuentro nuevamente pues con los amigos, porque la música, lo que une en la música no lo separa cualquiera. Eso es. Entonces, no, bienvenido acá a tu casa. Muchas gracias a ti por la invitación a Itinerantes y estar acá también. Es un placer para mí. Bueno, no, el gusto es todo nuestro. Vamos desde el principio, Chato. ¿Cómo te encuentras con la música? ¿Cuál fue ese Mm. primer acercamiento? Cuéntanos esa historia. Eh, pues yo nací en Bogotá y muy pequeñito me llevaron para Chiquinquirá, para el campo. Entonces yo viví mi infancia entre Chiquinquirá y el campo. Entonces hay una conexión muy bonita con la naturaleza, con que realmente estar al lado de la quebrada, al lado de los Claro. sonidos del viento, las hojas, del silencio también, porque pues digamos que allá tú escuchabas el sonido de los animales, el sonido de... Entonces, mis tíos, ellos tocaban guitarra, tiple, bandola, Ujú. y era como, no que fueran músicos, sino era parte como de su final de jornada de trabajo. Ok. El sitio era la cocina, entonces era el sitio más cálido, era donde estaba todo el mundo, donde estaban las señoras cocinando. Ajá. Entonces por eso uno ve muchas veces en los formatos de música tradicional a las cucharas. Ya, Y ok. era porque ellas estaban tocando con sus cucharas de palo, pero estaban cocinando, pero a la vez acompañaban la música. Entonces tengo ese recuerdo de mi niñez que fue como ¿qué es esto tan mágico? Después de ellos tener su jornada del campo, de recoger el maíz, de sembrar, Ujú. de cuidar, de ordeñar, de todo. Ese momento era como no había luz eléctrica ni nada, entonces era como prender la velita, ir a la cocina, que era el lugar Y iluminado, reunirse y todos. era el plan de reunirse para comer en familia, pero previo a eso estaba la música y posteriormente también. Ok. Entonces, pues vi la música desde otro lado, como de ese encuentro con la familia, de ese contar la historia, lo que pasó, Sí. de la china que yo tenía que se fue para la capital de nada, lo que era, pues no quiso regresar, ¿no? Entonces, era como ese contacto realmente con la música carranguera, con todo lo que estaba pasando, pues, y que yo no sabía que era un radio, no sabía qué era eso, y comienzan a aparecer, pues, los transistores, comienzan a aparecer otro tipo de música, y ya posteriormente llego ya acá a Bogotá, y ¿Qué edad tenías por ahí? 7 años, sí, Ah, pasados los 7 años, y, y llegué acá pues a vivir otro mundo, a encontrarme con edificios enormes, con otro tipo de carros, con otras cosas que yo decía, pero esto es muy diferente a lo que yo viví en el campo y en Chiquinquirá exactamente. Entonces, también comienza a aparecer otro tipo de música. ok. ¿Y el bajo en qué momento se atraviesa? El bajo es una historia muy bonita porque con otro amigo del barrio que comenzamos a soñar Ujú. y dijimos, bueno, vamos a hacer la cosa bien, vamos a estudiar inglés primero, ¿m? Luego nos vamos a Estados Unidos a estudiar a Berkeley, Ajá. ¿no? Ya teníamos ese, vamos a estudiar a Berkeley, armamos una banda, nos volvemos famosos y nos venimos para Colombia Y a, listo. A a andar en rockear. limusina y en avión. Ese era nuestro sueño. Pero entonces los dos tocábamos guitarra. Uno Y debía él escoger fue el mi profe bajo. de guitarra, culpable él también, porque él fui su alumno también. Yo aprendí mucho de mis amigos y de la gente que estaba conmigo. Y, y lo bonito de él es que con él armamos un trío y yo era el maraquero del trío. Ok. El guitarrista líder se fue y yo pasé a ser guitarrista acompañante, me ascendieron en el trío. Y ahí es donde comienza el cuento, no solo de tocar música tradicional y boleros y negrita, tú Ujú. viniste, tocábamos toda la música Sí, sí, sí. tradicional, sino que comenzamos a tocar
Space Odyssey, Wish You Were Here. Entonces comenzamos a descubrir ese otro tipo de música eh, a partir de lo que estábamos tocando. Y entonces Chévere. ahí fue donde los dos dijimos, bueno, pues los dos tocamos guitarra. Entonces, cara o sello. Así llega el bajo a mi vida, me lo gané en una rifa. Creo que es, Caricellazo. creo que es lo único que me he ganado en mi vida. Bueno, una rifa ahí de algo que era un pastel y no aguantó mucho, pero, pero fue algo muy bonito porque eso fue amor a primera vista. Yo no tuve el bajo de una. Claro, me imagino. O sea, yo comencé estudiando con un palito que tenía yo ahí de escoba y me lo terciaba con mi cabullita y soñaba que tocaba. No sé, fue porque con él soñábamos que tocábamos. Hicimos baterías de aire, bajos Ujú. de aire, pero siempre nos soñábamos en el escenario, como Tocándote con una banda. sí, pero haciendo algo diferente. No era solamente tocar, sino a nosotros nos marcó mucho porque vimos la película de Escalera al Cielo de Led Zeppelin Ok. en el Teatro Embajador. Sí, sí, sí. Y aunque no era un concierto en vivo, nosotros lo vivimos como tal, porque éramos muy jóvenes. Claro, pantalla gigante y ese Pantalla sonido. gigante, un humo que no entendíamos qué era, pero un humo que se iba tomando el lugar y que después nos dio mucha risa y mucha hambre. Pero Y olía dijimos, rock and roll. sí, ese día sentimos el rock and roll cerca, porque en Bogotá era un poco complejo, además ser rockero, porque tras de Claro. que el músico no era bien visto, Ujú. pues un Rockero rockero menos. peor, sí, porque esos eran los locos y tal. Y, y, y ya después de unos años analizando mi vida, pues yo digo que que tengo alma de rockero y corazón de yacero, ¿no? Ok. Entonces pasa eso, que yo viví como las dos etapas, pero esa época del rock pues fue muy, muy chévere porque Claro. pues ver lo que estábamos escuchando en los acetatos, eso fue muy mágico, como que pudiéramos ver a Jimmy Page, a Robert Plant, verlos Ujú. en una pantalla grande, haciendo Súper tremendo, inspirador, me imagino. súper chévere. Claro, fue como, wow, qué chévere expresar lo que uno siente de esta forma. Claro, Entonces, claro. entonces fue una conexión bonita y ahí arranca también un poco ese gusto por enseñar, Ya. por comenzar a compartir lo que nosotros pues realmente hicimos fue como un grupo de estudio entre amigos, fue un poco eso también. Buenísimo. ¿Y en qué momento llega la derecha? Contémosle un poquitico. La gente conoce a grandes rasgos la historia de la derecha, con Mm, Mario, la mm. Macarena, pero así internamente, ¿cómo fue el tema? ¿Ustedes se conocían de Internamente, mira, dónde? eh, hay una cosa muy bonita que ha pasado en mi vida y es que estando en un proyecto me he hilado con el otro, con Ujú. el otro, con el otro. Y entonces, toda esta historia comienza ya como de mi escuela, pues mi primera escuela fue el jazz. Ujú. Entonces nosotros tocábamos a veces en la ciclovía. Ya. Había un espacio que brindaban para hacer shows y nos invitaron a hacer jazz para amenizar el descanso de la gente que ya venía y se sentaba Ok, a como a tomar parchar un algo. Sí, ratico ahí, ahí bogotanear. En la Ya. 104 con 15 era el espacio, ¿no? Pues fue algo político, pero, pero con una intención chévere, que era como tener música en la ciclovía. Buenísimo, qué notas. Entonces, tocábamos ahí, y un día entonces pasa un gran deportista en cicla y me dice, oye, estamos haciendo audición para distrito especial. Ah, Distrito Él, el señor Especial. Einar Scaff, que pasaba en bicicleta y me dijo, oye, estamos haciendo audición. Entonces, gracias a Dios, pasé y hicimos una temporada hermosa de trabajo, Con los de Distrito. aprendizaje, que fue distrito. Y estábamos en un concierto distrito en la Plaza de Toros, Ujú. cuando aparece un punk joven, eh, agraciado el muchacho y todo, y me dice, oye, hay un proyecto, te llamo. Y yo, listo. Ta. Entonces, posteriormente me llama eh, y hablamos y me dice, mira, tengo esta idea, nosotros venimos haciendo esto con mis hermanos, pa, no sé qué, y pues vamos a estar, está Josué, está tal, y va a estar Teto. Entonces,
nosotros nos habíamos oído hablar por muchos Ajá. lados, Como que hay un teto, hay un chato. Chauchate, que se estaba en y no, y es que en esa época era Juan Carlos que no me decían ni Juan Carlos, pero entonces los causantes de que me bautizaran Chato fueron la derecha y Teto, Ok. ¿no? Que en esa época, pues puse algo ayer eh, en las historias, que fue un momento donde había una cantidad de novelas y cosas mexicanas donde todo el mundo, mi chatito, ahora chato, ahora chato. Órale, Y chato. nosotros, ¿qué órale chato? ¿Cómo no sé qué? Entonces todo el mundo comenzó a decirme chato. Entonces chato, chato. Y entonces todos en la banda me decían chato. Y un día Teto me dijo, desde hoy te vas a llamar chato. Ya. Y desde ahí ya todo el mundo chato. Y se quedó Entonces, chato. ya chato. Entonces Juan Carlos Rivas es mi seudónimo para esas cosas de Atacrédito y Ajá. cosas más de Para el banco, para el banco y las cosas, todos sí, esos el temas. señor Juan Carlos Rivas. Pero entonces fue muy chévere porque nos encontramos y comenzamos a disfrutar de la música, porque no comenzamos con música original directamente, sino comenzamos a tocar. Haciendo eh, covers, me Sí, imagino, por claro. ejemplo, tocábamos The Wall, tocábamos The Clash, Ok. pues la música que nos gustaba y que entonces comenzamos a hacer ese vínculo y es cuando se graba, ya sale la oportunidad de grabar en ese compilado que fue nuestro rock. Ujú. Ahí se grabó Alice y se Ajá. grabó Contra la pared, que ahí estuvo Teto participando en ¿Qué la tal? grabación de esos dos temas y ahí se abrió una oportunidad muy chévere pues de ya hacer un disco completo. Ujú. Entonces el inicio fue nosotros tocando, recuerdo mucho en las Torres del Parque, que Ujú. hicimos un concierto como para 25 personas que eran los amigos, pero fue muy especial comenzar a abrir un espacio, porque Claro. la primera vez fueron 25, pero la segunda vez ya fueron más, y comenzamos a abrir espacios, que eso fue, yo creo que es una de las cosas importantes que hemos hecho con la derecha, que no es hacer que los seguidores fueran otros y nosotros ir hasta allá también. Entonces Chévere. comenzamos a tocar en Soacha, comenzamos a tocar en otros espacios diferentes pues, para llevar la música hasta Claro, allá, claro. para llevar la música hasta allá. Buenísimo. ¿Y siempre se llamó la derecha? Cuando No, usted tuvo llegó ya muchos, lo... sí, cuando yo ya llegué estaba el cuento del nombre porque anterior se llamaba La Rata Poética y tuvo un poco que creo que La Rata Poética solo hizo uno o dos conciertos nomás, Ok. pero en esa época, claro, la mayoría de bandas tenían un nombre compuesto, entonces Distrito Especial, Ajá. Zona, eh, Sociedad Anónima, sí, todo era eh, como muy así, entonces en ningún momento se pensó nada extraño al solo nombre como la derecha, pero lo que significa, eh, pues para nosotros ahora es eso, que en el inicio fue un nombre sonoro, pero después comenzó a tener Como un a cobrar contexto sentido. así también de eso, pero fue como pues una cosa que nos hemos propuesto de hacer las cosas bien, ¿no? Como Muy bien. de, de, de escuchar lo que el público nos dice, de volvimos y hemos estado por ellos también, porque ellos son los que nos han mantenido ahí a flote y que pues en 30 años estemos todavía cantando nuestras canciones, pues es un honor. Bueno, Chato, a propósito, se acerca Rock al Parque, son los 30 años del Festival de Bogotá. Ustedes claramente han estado Mm, estrechamente mm. ligados con el festival. Van a estar este año, es una sorpresa que quizás para cuando este video salga de pronto ya lo han anunciado oficialmente, pero pues van a estar. ¿Usted cuál Mm. Rock al Parque recuerda y por qué? ¿Hay algún Rock al Parque de las veces que ustedes han estado que recuerde? Pues, pues el recuerdo más grato que tengo, o sea, yo me los he disfrutado todos, los he vivido al 100% todos, pero el Claro. primero, uff, Ustedes tocaron como 2 días, ¿no? sí, es que fue muy loco porque era recibir artistas internacionales y unirnos con los nacionales. Y el propósito con el que se creó Rock al Parque era un propósito de unión, Ujú. de poder unir al punk, al metalero, al rockero, a todos en un mismo espacio a disfrutar de la música.
y porque no habían espacios donde Claro, hacerlo. no. Entonces, ese primero fue muy especial, que de hecho terminamos al final tocando juntos y cantando juntos, pero ver las bandas que nosotros habíamos escuchado en radio, verlas ahí y poder alternar con ellos y poder darse un saludo y como decir, bueno, aquí vamos para adelante todos o cómo es, ¿sí Y me aquí entiendes? estamos haciendo música Y también aquí en estamos haciendo, Bogotá. y el referente de que se haya creado un festival en Bogotá y que diera espacio para que cada banda, para que cada proyecto se presentara, pues fue un espacio muy importante y se dio a partir de la necesidad, ¿no? Porque no había muchas bandas y pocos espacios. Claro. Entonces, claro, pues de ahí sale la idea de, pues hagamos un Un Rock al Parque, festival. un festival. Ya después se puso un nombre, pero porque nosotros con la complicidad de Berta Quintero a veces hacíamos conciertos ahí al lado del planetario, en espacios diferentes, en el mismo Torres del Parque que decíamos nosotros, porque todo tenía que tener un permiso, todo. Entonces estos eran Claro, espacios claro. donde podíamos tocar, era sin un ánimo de lucro, sin cobrar nada, pero era como compartir la música con la gente Súper. y también probar a ver esta canción que pasaba, ¿no? También era un Claro, el poco mejor eso. tester salga y toque Claro, en la calle a ver. venga a ver, sí, claro, claro, muestre a ver qué pasa. Y eso pues, pues no lo hemos permitido un par de veces, ¿no? Qué bueno. Que podemos probar la canción antes de grabarla y ver la reacción del público. También nos interesa eso, porque pues es bonito que el público participe y que uno le llegue con algo Claro, muy claro. especial, porque es para ellos. Pero entonces nos quedamos con esa primera edición de Rock al Parque. Sí, yo me acuerdo, pues es que fue muy mágico porque vivir esa experiencia por primera vez, pues es algo que no se borra tan fácil, o sea, además en ese espacio, además que hubiera ido la gente, Ujú. porque convocar no era fácil, No, no no, era el fácil, voz a voz, lo exactamente, impreso en calles, pero complejo. y la producción misma, el sonido, muestra Y a ver. muchas bandas Y distritales se muchas inscribieron, ¿no? bandas, Resultaron bandas de todo lado. claro, entonces recuerdo mucho ese y si hay que nombrar otro, eh, nuestro primer Simón Bolívar también, Ah, claro. sentir que estábamos vibrando y que ese piso se movía realmente y decía, wow, o sea, fue sentir el público ahí de frente y tanto público, pues esa fue otra impresión también, que fue Claro. como tocar para tanta gente, pues fue una experiencia hermosa también. Chévere. Ujú. Entre los múltiples proyectos y a donde la música lo ha llevado, su merced también estuvo en proyecto con Shakira, ¿verdad? Fue Sí, como músico de ella, si no estoy mal. Cuéntenos un poquito de eso. pues estábamos precisamente en esa época de los problemas acá y todo, Ujú. y pues me invitan a que dirija la banda y a que hagamos una gira. Yo hablo con ellos y pues buscamos una persona que me pudiera reemplazar para yo poder hacerlo. Y fue una experiencia muy especial, muy enriquecedora. Entonces hicimos toda la gira de pies descalzos, hicimos 25 países, 150 shows, fueron casi 4 años Uf, y fue bonito porque abrimos un camino especial. O sea, ella fue la primera que salió a hacer gira claro. internacional de esa manera. Ese álbum que también marcó Sí, historia, claro, ¿no? De un grupo colombiano. ese álbum, pues fueron 4,5 millones de copias, de las cuales 1,5 millones se vendieron en Brasil. Donde más tocamos fue en Brasil, la mayoría, pues de los 150 conciertos hicimos 40 en Brasil, Un montón. un montón. Entonces nos dimos cuenta de que había una afinidad y una cercanía eh, con Brasil y con toda esta experiencia fue muy bonito porque vimos artistas, conciertos, interactuamos con una cantidad Claro, de claro. personas y personajes muy importantes. También están en tarimas así grandes, mundialeras, por decirlo Claro, así, no, una experiencia positiva para... sí, estar, por ejemplo, Viña del Mar, que siempre era complejo, entonces, eh, pues retos todo el tiempo, porque, por ejemplo, ese show que disparó muchas cosas, eh,
yo estaba con banda nueva casi. O sea, tenemos 4 músicos nuevos y eso fue En tiempo realmente récord, ok. en tiempo récord el montaje, pero era así tocaba trabajar y eso eran trasnochos, madrugadas y dele, siempre buscando perfeccionar, siempre buscando hacer un buen show. Y fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia muy enriquecedora para todos. Y pues poder aportar y abrir ese camino fue muy clave porque a raíz de eso, pues muchos artistas y muchas bandas comenzaron a mostrar su música afuera. Tremendo. Mi querido Chato, además de todos estos Ujú. proyectos, su merced también maneja sus proyectos personales como la Chato Band. Ujú. Venga, uno usted en redes sociales últimamente, yo lo he visto, y entonces está tocando y está cantando y está tocando guitarra, pero entonces también está componiendo con Mario. ¿En qué Ujú. anda? Ahorita estoy, pues parte de esa misma historia, yo grabé un disco hace 25 años. Ese disco se llama El Tiempo del Feeling. Okay. Es un homenaje a la música negra que tanto me ha enseñado y tanto me ha otorgado en la vida. Y digo que es un homenaje a la música negra porque mucha de nuestra música y mucha de nuestra cultura viene de África Ujú. y pues siempre he tenido una conexión con el ritmo, con, con los cantos eh, espirituales, ¿no? Entonces, este disco comenzó siendo, en el 95, comenzó siendo un proyecto de una beca, de Ajá. las primeras becas que hubo, y era una beca interdisciplinaria que iba a llevar música, que iba a llevar baile, teatro, Uh, y Tremendo. ese concierto lo va a hacer el 12 de diciembre de este año, que tanto me lo soñé, pero fue un proyecto que empezó así, con una puesta en escena, se pasó como un proyecto y tengo el proyecto, las maqueticas que hice, Sí, todo sí. como se presentó, y de ahí salieron muchas canciones, que en este caso son 13 canciones, más un track, un bonus track que apareció en esta época, pero ese disco se grabó hace 25 años. Tremendo, mucha paciencia. Sí, pero fueron muchas cosas, por ejemplo, em, nosotros estábamos terminando gira con Shakira y todo eso y habíamos hecho un pacto. Ella me dijo, no saques tu música hasta que terminemos la gira. Y la despedida Hágale. con ella fue, es hora de que saques tu música. Ahí fue que nos enteramos ¿Te que ya no acuerdas de estaba, aquel disco que sí, sí, estabas sí, es haciendo, cierto, amigo mío? entonces, a es hora. Pero fue especial porque sí, entonces fue en el año 2000, Ajá. el año en que también nace mi hijo, entonces también tiene una doble celebración. Buenísimo. Entonces ese disco quedó grabado, nos tocó parar obviamente por aquellos términos monetarios que ya Claro. grababa en ese momento, entonces me tocó en Audiovisión decir, puedo llegar hasta acá. Hicimos una premezcla de todo el disco, lo que alcanzamos a hacer y el disco quedó guardado y es cuando en ese año todo lo que era análogo se convirtió en digital. Ajá. Llega el Entonces, MP3 y... ese proceso nos costó 5 años Dios mío. de cambio de equipos, de esto. Entonces, cuando Roberto Siger y Mauricio Cano y Audiovisión me hicieron un regalo que les digo desde el corazón gracias, y de la mano de Eduardo de Narváez, el productor de Ujú. este disco, ellos me obsequiaron el disco digitalizado de todos los tracks de lo que habíamos hecho en cinta. Tremendo. Entonces, el tiempo pasa y uno se va volviendo más gordito, más calvito, pero entonces, gracias al talento y a la ayuda, entonces Kiko Castro eh, pues termina de mezclar el disco, él hace la mezcla del disco y de la mano, se lo terminamos el año 2023 en noviembre, terminamos de Hace mezclar el disco, poquito. ¿sí? Y el principio de este año, el disco en la mano de Felipe López, terminamos el máster de este disco que ha estado guardado 25 años. Yo tengo como un vino añejo allá Sí, sí, guardadito sí. que está saliendo. Ya llevamos 3 sencillos afuera. Uno se llama Mi Cañaveral, que es una Ajá. canción, que es un bambuco dedicado a mi familia, a mis padres. Ok. Está el rap de Pablo, que cuenta mi vida y mis momentos.
de todo se llama el rap de Pablo porque es inspirado en Pablo Bernal, baterista, Gran baterista de la sí, provincia. de la provincia y de Ciegos Sordomudos y de mucho rock and roll Claro, en nuestro maestrazo. país, claro, además maestro. Entonces sale el rap de Pablo inspirado por él. Y El Tiempo del Feeling, que es el que le da el nombre al El disco. disco, que realmente esa canción está basada en el ritmo del corazón. O sea, Ok. nosotros tenemos un ritmo en el corazón, no es sino es nuestro Ah, sí. corazón tiene ritmo. Te dice, el tiempo del corazón es el tiempo del feeling. Es como si estuviéramos diciendo, el tiempo del corazón es el tiempo del sentimiento. Si lo dijéramos un poco Como sí, traducido como al... traducido al colombiano. Ajá. Y es una canción que yo me imaginaba, es como si Bob Marley se hubiera unido con Miles Davis y hubieran hecho una canción juntos, uniendo las vibraciones del corazón con la música y dándole gracias a tanto que nos han dado, ¿no? Tiempo del feeling, el tiempo del corazón, es el tiempo del feeling. El tiempo del corazón, es el tiempo del feeling, 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 feeling. ¡Epa! Y ahí Oiga, sigue, ¿verdad? oiga, muchas gracias por compartir No, también un poquito de su no, con música, todo el Chatico, con gusto. No, nosotros. no, esa es la idea. La idea es que compartamos la música, que apoyemos la escena independiente, Así es. porque la escena independiente es la que realmente pues está haciendo canciones y está haciendo canciones reales, no es que los demás no lo estén haciendo, sino que pues es una escena que no tiene ningún tipo de apoyo y el único apoyo es o el de los mismos artistas, el de los mismos músicos, más el público que se va sumando. Entonces, que seamos más los que queremos tener una industria local mucho más unida y Sí. mucho más fuerte. Amén. Que así ¿No? sea. Así sea. Chatico, ya para cerrar, oiga, algo que nos recomiende, que está escuchando así recientemente, algún hallazgo, alguna joya, algo escondido en Bogotá que deberíamos escuchar todos. Pues miren, ha pasado algo muy bonito y es que en todos estos encuentros que hemos tenido, con amigos, han aparecido una infinidad de cantautores mostrando música nueva, con nuevas tendencias, con otro tipo de letras. Es importantísimo que comencemos a escuchar eso, que escuchemos lo local. Lo local tiene tantas cosas, Sí, sí. infinitas, fusiones de música llanera, ya con trap, con hip hop, Ujú. con otras músicas, y con algo muy interesante, con propuestas nuevas. Revisemos lo que hay en Colombia porque yo propuse alguna vez que deberíamos tener una emisora solamente para cosas locales, ¿no? Sería Y tremendo. y yo no sé qué locura puede hacer, pero una agregadora nacional que no tenga uno que, sí, que todo se consuma acá. No Claro, sé, claro. es una forma diferente de ver la música, pero esa escena independiente viene con mucha fuerza y con mucha música bonita. El Chatico, querido, de la derecha hoy en Cris, Itinerantes muchas gracias. Podcast. Muchas gracias. ¿Algo Muchas más que quieras gracias. agregar a la gente? Que No, nos que vemos en sí. Rock al Parque, Nos ¿no? vemos en Rock al Parque. Por favor, allá bienvenidos y por favor siguen itinerantes porque cada historia va a ser parte de lo que vamos a hacer para construir nuestra música. Muchas gracias. Nosotros nos vemos en la próxima. Síganos en todas las redes. Tenemos TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Sigan yendo a conciertos, apoyen la escena local y nos vemos en una próxima entrevista. Nos vemos, Eso. Chatico. Muchas Chao. gracias. Saquen su música.